Bueno, en primer lugar quiero agradecer la oportunidad de compartir con ustedes este espacio. De hecho, traigo la voz del equipo pedagógico de la de Hayam. Lo que yo comparta con ustedes tiene que ver con discusiones, charlas, trabajo en equipo. La verdad que no puedo decir que esto es una producción individual porque voy a compartir la producción que nosotros realizamos en el equipo que desarrolló el currículum de nivel secundario en la Dirección de Educación de Jóvenes Adultos y Adultos Mayores de la provincia de Buenos Aires. Yo organicé esta presentación en tres partes. En una primera parte haciendo una referencia general sobre currículum. Después quisiera retomar la propuesta curricular específica para nivel secundario que construimos de manera colectiva. Y finalmente algunas reflexiones sobre lo que implica la puesta en marcha de un currículum y la práctica docente, ¿no? Entonces, en esas tres partes este, me voy a basar en esta instancia para compartir con ustedes. Hay un texto de Alfredo Furlan, colega, querido colega cordobés, recientemente fallecido en la Ciudad de México, que plantea que él trabaja currículum y currículum de educación superior, pero siempre me parece interesante compartir lo que sostiene, y él dice de manera sintética algo así como: en su corta vida entre nosotros, la palabra currículum ha rodado por los escenarios más dispares: discursos políticos, oficinas de trabajo, escuelas, grupos de investigación. La gente que lo nombra lo hace con empatía, con cuidado, con espíritu crítico, con desagrado. Ha convocado proyectos, personas, polémicas, escritos, publicaciones, pero es necesario tener un poco de cautela al convertir una palabra en protagonista. Y después, más adelante, dice que habría que percibir en qué historias, en qué búsquedas, en qué polémicas, en qué procesos se construyeron los significados que necesitaron de esta palabra, ¿no? En esa línea hay que aceptar la polisemia de la palabra y del concepto currículum. Y a mí siempre me parece pertinente traer estas reflexiones de Furlan, porque quienes ponen en práctica el currículum, en este caso se hizo una consulta, se discutió, se habló con los gremios, y hubo una fuerte participación de los docentes en encuentros jurisdiccionales. Quien pone en práctica ese currículum es el docente, son los docentes, con los estudiantes, con los equipos directivos, en las instituciones y en la singularidad y en la variedad de las instituciones de nivel secundario de jóvenes y adultos, en este caso de la provincia de Buenos Aires, que es de lo que estamos hablando, ¿no? Y lo quería traer también porque la resolución 118 del 2010 del Consejo Federal rompe, y rompe fuertemente el modo de trabajo o el modo de pensar una estructura curricular, ¿no? Y el currículum es una herramienta de trabajo para el quehacer docente. Tiene una fundamentación pedagógica donde se establece el para qué, el qué de la enseñanza, pero específicamente a quién está dirigido y quiénes son los que desarrollan esta propuesta curricular. Entonces, parado desde allí, claramente lo que se sostiene en la normativa federal y en la normativa jurisdiccional, que se enmarca en la federal, es complejo. Es complejo porque hay un cambio en la perspectiva curricular, hay una modificación en relación a la construcción de las propuestas de enseñanza, que venimos claramente de una ley federal, de un plan de estudios donde no había un mínimo contenido, solamente los nombres de las materias. Y entonces esto marca un hito histórico en la configuración y en la historia del currículum de la provincia de Buenos Aires, y también a nivel nacional, ¿no? Porque lo que se plantea es recuperar de alguna manera los principios freirianos, recuperar aquel viejo espíritu de la crear. Entonces, eh, este nuevo modo de pensar el currículum eh, demanda algunas cuestiones. Demanda en primera instancia una lectura de todo el documento curricular. Sabemos que
frente a un currículum, a veces la práctica es saber qué me toca en la disciplina. Bueno, este nuevo modo que plantea el currículum de nivel secundario de la provincia de Buenos Aires es diferente, ¿no? Hay una demanda, diría, a nivel jurisdiccional muy importante. Yo hablaría de dos demandas, unas que son las condiciones institucionales para la puesta en práctica de este currículum, y por otro lado, formación específica. También sabemos que la puesta en práctica de una nueva propuesta curricular lleva años, ¿no? La apropiación de este documento no es que se va a dar de un momento para el otro. En relación con las condiciones institucionales, yo creo que a nivel nacional este documento plantea algo que supera lo que se viene haciendo y que es el taller integrador, los círculos dialógicos, ¿no? Los círculos dialógicos que se constituyen en un espacio de oportunidad pedagógica, porque precisamente se trata de construir un espacio de integración que está coordinado por el equipo directivo, que está facilitado por un docente integrador que se conoce con el nombre de DICIT, donde participan los docentes, los estudiantes, que tienen dos funciones claramente marcadas y que está desarrollado en el documento curricular, ¿no? Por un lado, un espacio donde se demanda la participación para la discusión de la propuesta curricular, la situación problemática, los núcleos conceptuales y el proyecto de acción, y por otro lado, el tratamiento y el abordaje de las trayectorias educativas. O sea, a mí me parece que esa primera condición institucional está planteada en la nueva propuesta curricular. Y por otro lado, la formación específica, que claramente estamos iniciando la segunda cohorte del postítulo, que es una producción que elaboró el mismo equipo que escribió la propuesta curricular, que tampoco es poco. Digo, es muy importante, porque nosotros pudimos plasmar, y en esta segunda corte claramente estamos revisando con la experiencia de la primera corte, pero donde pudimos plasmar en esa propuesta formativa los propósitos con los que nosotros escribimos ese documento. Y en todo momento, quien pudo participar de la primera corte o quien está participando de la segunda corte, puede ver que los módulos están descritos de tal manera que anclan a la propuesta curricular. A la propuesta curricular y a la posibilidad de esa discusión institucional, porque es lo que nos interesa. A ver, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa en ese contexto institucional donde se tiene que decidir y poner en práctica la propuesta curricular, ¿no? Yo quiero traer acá una cita de Freire cuando él plantea que el contexto teórico formador jamás puede transformarse en un contexto del puro hacer, como a veces se piensa ingenuamente, dice Freire, sino que al contrario, es el contexto del quehacer, el contexto de la praxis, de la práctica y de la teoría, de la reflexión sobre lo que uno va desarrollando. Bueno, ese es el sentido del postítulo y de todo proceso formativo que nosotros, y en este caso voy a hablar del equipo pedagógico y del equipo de investigación a la que pertenezco en la Universidad de Córdoba, cuando trabajamos en procesos formativos con educadores, nos interesa precisamente pensar en esa formación situada, ¿no? A ver qué pasa con los saberes de la formación, con los saberes de la práctica, que claramente en el saber de la práctica se va constituyendo una trayectoria formativa que muchas veces se pierde. O sea, me parece que esas son cuestiones básicas a la hora de estar al frente de una nueva propuesta curricular. Y en relación con esto, ¿qué significa esta nueva propuesta, ¿no? Implica rupturas, decía yo, porque se trabaja por módulos, ¿no? Y ese abordaje modular es un abordaje que tiene un fuerte enfoque globalizador, o que lo pensamos desde un enfoque globalizador, ¿no? Ese módulo que se constituye a partir de los contextos problematizadores, que fue una definición jurisdiccional, situaciones problemáticas, núcleos conceptuales y proyectos de acción, eso como definición institucional. Este módulo que a la vez se fundamenta en dos perspectivas que tiene la propuesta en su conjunto, la convergencia de la pedagogía del territorio y de la educación popular, que a su vez
entiende y concibe a los estudiantes como sujetos situados, diversos, complejos, históricos, como sujetos de derechos, también a los educadores como sujetos de derechos y como sujetos situados, ¿no? Que justamente los estudiantes tienen una intencionalidad y por eso van a la escuela. Hay hay una intencionalidad por finalizar la escolaridad obligatoria, pero a la vez hay una intencionalidad de compartir los conocimientos construidos en el territorio, junto a sus pares, junto a sus familiares, ¿no? Lo que Abner Heller llama conocimiento cotidiano, ¿no? Ese saber qué y el saber hacer que se construye en la cotidianeidad. Y traigo esto porque lo que plantea justamente el currículum, esta propuesta curricular, es el desafío de articular ese conocimiento cotidiano con los conocimientos disciplinares, pero de un modo integral, ¿no? Entonces ahí emerge el enfoque globalizador, que exige respeto por los intereses, por las necesidades, exige un respeto a la diversidad de estudiantes, pero además, Hernández Flores, una colega mexicana, ella trabaja el concepto de diversidad y es muy interesante porque ella sostiene que la diversidad refiere a la diferencia, a la distinción, pero que además se diferencia del concepto de desigualdad, ¿no? La diversidad es otra cosa, no es la desigualdad. Exige un posicionamiento político pedagógico que dé sustento a un abordaje colaborativo. Cuando trabajamos en la heterogeneidad de trayectorias, el abordaje colaborativo es un eje de trabajo fundamental. Entonces, en esta perspectiva, en definitiva, pone el aprendizaje de los adultos en el centro de la propuesta, ¿no? Y ese aprendizaje no es un aprendizaje en un vacío, es un aprendizaje en un contexto. Se reconoce el contexto de vida de los sujetos, se reconoce el contexto de los educadores. Eh, por eso, y también trayendo a Freire, la propuesta curricular pretende acompañar el quehacer docente, ese qué hacer de los docentes, ¿no? Y por eso tiene un apartado C, la propuesta curricular, donde nosotros intentamos hablar y complejizar a partir de un ejemplo cómo y qué implica la construcción de un núcleo conceptual, ¿no? La fundamentación de las disciplinas está en el apartado B, esa fundamentación de la disciplina nos permite en el apartado C trabajar un ejemplo del núcleo conceptual, pero mostrando la posibilidad de esa discusión interdisciplinaria que favorece el enfoque globalizador. Entonces, Zavala, que es un histórico estudioso del enfoque globalizador, sostiene que este enfoque favorece las relaciones posibles entre las disciplinas, potencia la capacidad explicativa de las disciplinas y permite el estudio de una realidad que siempre es compleja, ¿no? Es decir, no hay un tratamiento disciplinar lineal y cerrado en sí mismo. El sentido que los jóvenes y adultos pueden otorgar a lo que se enseña no está dado por el contenido en sí, no está dado por la situación problemática claramente, sino que está dado por las relaciones que se establecen entre esos conocimientos cotidianos que traen al aula, de esa mirada que ellos tienen sobre la realidad, pero además en esa trama que se teje con los contenidos disciplinares, pero con los contenidos disciplinares que buscan esa integración, ¿no? Por eso hablamos de un conocimiento construido colectivamente que se constituye, decía María Saleme, como un instrumento para la toma de decisiones frente a un problema. No es que la situación problemática es esta, y entonces yo digo que de matemática trabajo esto, esto y esto, y de lengua esto, esto, sino que la posibilidad de discutir esa trama disciplinar está dada en la medida en que desarrollo ciertos pasos y veo por dónde le entro al problema, qué me aporta esta disciplina primero, qué me aporta esta disciplina después. Digo, el sentido de la enseñanza está dado en la trama de relaciones que se relacionan a su vez con los conocimientos cotidianos de los estudiantes. En la normativa se sostiene que el módulo es un componente curricular referido a un campo de contenidos
que constituye una unidad de sentido. Bueno, la unidad de sentido está ahí, está en el modo en que a partir de los objetivos formativos que tiene ese módulo, porque yo también quiero destacar acá que, si uno mira los currículums de distintas provincias, ustedes van a ver una grilla donde dice situación problemática, núcleo conceptual, y cuando entramos al núcleo conceptual hay una serie de enumeración de contenidos y el proyecto de acción. Y entonces nuestras discusiones era, pero ¿por qué desde un escritorio se va a plantear la situación problemática? Si la situación problemática la viven los docentes y los estudiantes en el barrio. Por eso la estructura de la propuesta curricular está planteada a partir de 5 ejes transversales que recorren toda la propuesta: ambiente, género, culturas, trabajo, prácticas ciudadanas. Cada módulo es cuatrimestral. Cada módulo se enmarca en un contexto problematizador. Ese contexto problematizador es una construcción social, es una construcción teórica que nosotros construimos, pero que intenta marcar una problemática, que intenta ofrecer líneas para pensar problemáticas, ¿no? Entonces, en cada módulo se presentan las disciplinas que se articulan, y eso también fue una decisión jurisdiccional desde el primer año, formación básica y formación orientada. Porque claramente la formación orientada nos da herramientas, nos da contenidos para pensar esa situación problemática. No puedo solo trabajar lo básico en primer año. Tiene que haber una conversación entre esa formación básica y la formación orientada. Cada módulo tiene una presentación. Y eso también se discutió mucho cuando escribimos el currículum. Porque era importante marcar, aunque sea brevemente, enunciar esas ideas relacionales centrales que plantea el módulo. Porque ese pedacito que se llama presentación, para nosotros fue muy importante porque orienta un trabajo interdisciplinar. También hay propósitos formativos. También se presentan las distintas disciplinas. Estas disciplinas que respetan la normativa nacional como lengua y literatura, prácticas del lenguaje, sociales, naturales, matemáticas, a la que se le agrega la lengua adicional, y Buenos Aires agrega claramente educación artística y educación física. Entonces, digo, estoy desagregando la propuesta para intentar mostrar cuáles fueron los sentidos que nosotros hicimos darle a esa organización modular. Existe la carga correspondiente a cada módulo, se incorpora el taller integrador con la carga correspondiente, hay criterios de evaluación, hay criterio de evaluación de las áreas, pero entonces esos criterios de evaluación, también la evaluación es compleja en adultos, ¿no? Y también, sin duda, la problemática y las preguntas es cómo evaluamos, evaluamos el módulo, evaluamos las disciplinas. Bueno, la propuesta lo explica, ¿no? Cómo los criterios de evaluación de cada módulo refieren a las capacidades específicas. Esos criterios corresponden con los propósitos formativos. Y en las instancias evaluadoras, digo, hay que pensar también que hay que articular varias dimensiones en la evaluación, porque cuando se trabaja de manera interdisciplinaria, cuando se trabaja en las discusiones con el CIDI y cuando se discuten los proyectos de acción, no solo se trata de evaluar contenidos que se trabajaron, sino también evaluar desempeños, evaluar cuál fue, no me gusta la palabra impacto, ¿no? Pero qué pasó con ese estudiante adulto desde el primer día de clase hasta que terminó el módulo. Mira, anoche tuvimos un conversatorio con maestros de nivel primario acá en el seminario Proceso de Alfabetización de dicto en la Universidad de Córdoba. Y hablando específicamente de nivel primaria, los tres expositores mostraron cómo es un proceso que va desde el no poder hablar cuando ingresan a la escuela y el terminar discutiendo cuando se termina el primer cuatrimestre, ¿no? Y esto forma parte de la evaluación. No es solo el núcleo duro del contenido que se evalúa, sino simplemente cómo esos contenidos van ayudando
a la constitución de cada estudiante, en el término más eh, restricto de la genericidad, ¿no? ¿Qué aporta eso como seres humanos? ¿Qué pasa con esos modos de ser del estudiante joven y adulto dentro de la escuela? Digo, esto da para discutirlo y para trabajarlo en talleres, ¿no? Pero eh, nosotros, volviendo a la estructura curricular, también planteamos a partir del ejemplo los pasos a seguir en el núcleo conceptual. Hay una cuestión que en primera instancia obviamente se discute y se define una situación problemática, pero esa situación problemática en primera instancia se reconoce que se enmarca en el contexto problematizador que encabeza el módulo, ¿no? Analizar ese contexto territorial donde se desempeña la experiencia, en el marco de ese contexto problematizador. Esos son como los grandes faroles que me iluminan para poder identificar la situación problemática. Entonces, esos problemas pueden ser enunciados a través de preguntas, de proposiciones. Hay que contextualizar después esa situación problemática y en tiempo y en espacio, porque no es lo mismo trabajar una situación problemática en la costa que trabajar una situación problemática en la llanura. Digo, esas son las dimensiones del contexto que me van a ayudar a mí también a pensar dónde hago foco, a pensar cuáles son los conceptos centrales, a decidir esos conceptos centrales y a pensar cuáles son los contenidos que desde las distintas disciplinas me van a ayudar a explicar esa situación problemática, no desde el conocimiento cotidiano. Y esto también es algo que me parece que los docentes tenemos que aprender. Y digo tenemos porque cuesta objetivar una situación, ¿no? Esta es la situación problemática, pero nosotros tenemos que corrernos para evitar el análisis moral de lo que sucede en esa situación problemática, sino que tenemos que objetivar, en el sentido freiriano, de objetivar la realidad, de poder analizar desde qué disciplina y contenidos puedo analizar esa situación problemática. Entonces ahí se abre una red conceptual. Pero una vez que yo abro esa red conceptual y en discusiones con los colegas, claramente que el secundario, al tener también con disciplinas fragmentadas, se complejiza, pero bueno, para eso también hay espacios de discusión, ¿no? Pero digo, volviendo a esta red conceptual, tenemos que jerarquizar los conocimientos a enseñar y determinar el grado de profundidad. A ver, ¿qué implica jerarquizar los conocimientos a enseñar? Una primera pregunta frente a esto es: ¿qué áreas y disciplinas curriculares pueden abordar esta problemática? ¿Qué disciplina tiene mayor peso? ¿Qué disciplina tiene mayor jerarquía para profundizar el estudio de esta matemática, de esta problemática? ¿Cómo participan las otras disciplinas? Nosotros en el postítulo, en la primera cohorte, tomamos así como una muletilla, ¿no? Para trabajar. ¿Qué le pido prestado a prácticas del lenguaje para trabajar esta situación problemática desde las ciencias sociales? ¿Qué le pido prestado a matemáticas? ¿Qué me ofrece la educación artística para pensar el proyecto de acción? ¿Cómo y dónde se integran en un trabajo? Y estas son preguntas claves que nos van a ayudar a posicionarnos frente a, a las disciplinas, digo las disciplinas, para mirar la situación problemática, ¿no? Digo, claro que estos pasos, este proceso que está conformado por pasos, no quedan acá. Una vez que uno tiene, y que además, digo, también cuando uno va pensando qué enseñar, va pensando en el cómo, ¿no? Entonces, no solo es esta construcción de la situación problemática del núcleo conceptual siguiendo estos pasos, sino es qué textos del territorio pongo a trabajar en el espacio áulico. ¿Qué textos del territorio con el que interactúan todos los días los estudiantes me ofrecen herramientas para trabajar esta situación problemática? ¿Cuáles son los contextos de uso de esos textos? ¿Qué pasa con las urgencias cotidianas de los estudiantes y la situación problemática? ¿Qué textos uso? ¿Qué actividades propongo para abordar el núcleo?
qué actividades en cada disciplina, qué actividades integradas con otras disciplinas, cuáles son las operaciones que se despliegan cuando yo propongo estas actividades, cómo ingresa el trabajo colaborativo, qué hacen los estudiantes, enumeran, describen, analizan, clasifican, comparan. Digo, estas son las cuestiones que si uno va mirando los pasos que figuran en la propuesta curricular de elaboración del núcleo conceptual, claramente cada docente va haciendo esos pasos, va desarrollando estas operaciones, porque hay una enumeración, hay una comparación, hay una clasificación. Digo, esto que uno lo va vivenciando como docente, es importante que también lo vivencien los estudiantes, ¿no? ¿Cómo ingresa el trabajo colaborativo? ¿Cuáles son las temporalidades que se ponen en juego? Porque están las temporalidades burocráticas y del sistema, están las temporalidades de cada alumno, están las temporalidades del equipo directivo, etcétera, etcétera. Hay que tratar de imbricar esas posibilidades, esas temporalidades, para favorecer la apropiación de conocimientos en el grupo de estudiantes, ¿no? Y en esto, ¿cómo se construye un proyecto de acción? ¿Qué es un proyecto de acción? ¿Cómo se pasa de la situación problemática al proyecto de acción? ¿No? Esta cuestión que en la propuesta de Nación pareciera que hay una linealidad. ¿Cómo vamos a desarrollar un proyecto de acción desde esta situación problemática que la vemos desde el conocimiento cotidiano? Tienen que haber tienen que mediar las disciplinas para que me ofrezcan los conceptos y yo pueda pensar en un proyecto de acción que implique una transformación o una socialización de lo que se estudió sobre la situación problemática. Digo, esa es construcción de cada grupo de estudiantes, de docentes con el equipo directivo y el vice. Y en esto como ingresan claramente los modos evaluativos, ¿no? En la apropiación del conocimiento, lo que decía antes, los desempeños. Eh, Digo, esto sintéticamente fue un paso por el currículum, por la propuesta curricular, porque también nos permite traer y complejizar la otra parte de lo que implica la puesta en marcha de una nueva propuesta curricular, y que es la práctica docente y la formación docente, la relación del docente con el conocimiento, ¿no? Entonces, en este punto particular, quiero, quiero rescatar la posibilidad de hacer este acompañamiento a los docentes desde un trayecto que es el postítulo, desde otros trayectos que se están desarrollando en los centros, pero la importancia de reconocer que tiene que haber porque la hay, claramente que la hay, y que se objetive esa relación del docente con el conocimiento, sobre todo con aquel tipo de conocimiento que se organiza a través del currículum, ¿no? María Saleme decía que podríamos considerar esta relación como una instancia en la cual el docente, voluntariamente o no, se involucra con ese y no otro conocimiento que transmite. Porque en esta selección de conceptos y de contenidos hay un involucramiento del docente, porque hay un involucramiento político, ¿no? Yo elijo este conocimiento y no este. Y entonces ahí María decía, en consecuencia se abre un espectro de preguntas ante el hecho consumado, como es el criterio de selección y de prioridad en la organización de conocimiento. Y ella se preguntaba, ¿cabe insistir en una neutralidad y asepsia ideológica? No, no hay práctica neutra, ¿no? Y aquí sí lo traigo a Freire, ¿no? Dice, su imposibilidad de ser neutra, hablando de la práctica, lo que exige el educador o de la educadora es su eticidad. La tarea del educador o de la educadora sería demasiado fácil si se redujera la enseñanza de contenidos que ni siquiera necesitarían ser manejados y transmitidos en forma aséptica, porque en cuanto a contenidos de una ciencia neutra, serían asépticos en sí. Entonces, a mí estas palabras de Freire y de María me parecen muy fuertes a la hora de pensar la construcción
de la situación problemática anclada en un contexto específico, de la construcción de ese núcleo que remite al contexto donde viven los estudiantes y las estudiantes. Entonces, no son palabras vacías, ¿no? Este tema. Y esto también se amarra con el concepto de formación, ¿no? Con ese proceso de formación que ineludiblemente tiene que recibir el docente. Porque el docente y de nivel secundario viene con conocimientos disciplinares que a la vez son, digo, si uno se mira su propia trayectoria de formación, podemos decir que son conocimientos segmentados, lo decía María, desagregados del contexto cultural que los genera, decía María, como de las situaciones que determinaron en una persona ese tipo de formación. Y entonces, María decía, el docente no busca el saber por el saber mismo o por satisfacción personal. Sí profundiza el conocimiento de su objeto a enseñar para ofrecer a otros la misma posibilidad. Vale decir, el redescubrimiento de la realidad, el sentido de las cosas, la relación profunda entre los saberes heredados de distintas culturas. Y esto también es importante, porque en esa heterogeneidad del grupo de estudiantes, ¿cómo pensamos el sentido de esa enseñanza que tiene seguramente anclaje en trayectorias diferentes, de distintas culturas? ¿No? ¿Cómo lo mira un estudiante que viene de Bolivia? ¿Cómo lo mira un estudiante que viene de Salta? ¿Cómo lo mira un estudiante bonaerense al mismo objeto que se está enseñando? Y esto es un desafío, y es un desafío muy fuerte para los docentes. Y eso es lo que atrapa también la modalidad de educación de jóvenes y adultos, porque les aseguro que todos, o la mayoría de los docentes entrevistados o con los que trabajamos, optan siempre por quedarse en educación de adultos. Entonces, ¿qué hay en la modalidad que desafía e interpela fuertemente a los docentes y se quieren formar, y hay una demanda muy fuerte por lectura, por encontrar textos específicos, por conocer investigaciones específicas? Entonces, de eso se trata, ¿no? De ofrecer, de pensar. Creo que esta es una interpelación muy fuerte a la práctica del educador, porque el educador tiene que pensar la organización de los conocimientos para que sean útiles, no en el sentido pragmático del término, sino para que tenga sentido, utilidad en términos de sentido para los estudiantes que están cada vez más eh, expulsados, están cada vez más afuera, que no están afuera, como decía Freire, ¿no? Están dentro, pero en un lugar donde se los deja fuera de otras cosas, ¿no? Entonces, me parece que la formación del docente es un eje fundamental a la hora de pensar la puesta en práctica de una nueva propuesta curricular, y que la puesta en práctica no es otra cosa que la práctica docente, ¿no? Entonces, cómo formar a ese docente para que pueda llegar a mirar su qué hacer, ¿no? Para que pueda reflexionar sobre su propia práctica. Y María decía, pero decía María, ¿cómo enseña esto un docente en su tarea cotidiana? Si un peón de ajedrez no sabe que puede neutralizar al rey, no lo hackea. Un docente con oficio de peón de la cultura no domina estrategias de conocimiento, si bien en el terreno concreto de su acción resuelve pragmáticamente situaciones, porque es real, las resolvemos pragmáticamente, ¿no? Pero decía, no enseña más de lo que le enseñaron y tal como aprendió. Uno siempre echa mano a cómo lo aprendió, ¿no? Es lo primero que uno hace frente a una situación, evocar lo que hizo en una situación similar. No toca la raíz problemática de su campo, decía María. Si estuviera preparado para hacerse preguntas en lugar de perseguir respuestas, podría interpelar al objeto de conocimiento y al objeto mismo, en tanto este es objeto de conocimiento, sin abandonar por ello la tarea específica ni la condición docente. Entonces, digo, y ya cerrando, la pregunta sería: ¿qué pasa, qué sucede con los docentes frente a esta nueva propuesta curricular?
que desestructura, porque no responde a los parámetros formativos, que si bien hace años se está hablando de los núcleos conceptuales, de los módulos y demás, recién se está acompañando este proceso de construcción. Entonces, ¿qué sucede con los docentes frente a esta nueva propuesta? Una nueva propuesta que desestructura, que no responde a los parámetros formativos, porque si bien hace años que se viene hablando de esta organización, digo años porque la resolución es del año 2010, la resolución 118, recién ahora se está poniendo en práctica, recién ahora se está acompañando este proceso de construcción. Entonces, digo, hay respuestas en relación con las condiciones institucionales para generar las discusiones, para generar los acuerdos, los consensos, pero esta práctica es una práctica nueva. Entonces, algunas preguntas. ¿De qué manera esas condiciones configuran las relaciones sociales en el vínculo pedagógico? ¿No? Veníamos hablando de la relación del docente con el conocimiento, con su propia formación, con su conocimiento disciplinar, con esta nueva propuesta curricular en condiciones institucionales heterogéneas, diferentes, diversas. ¿De qué manera esas condiciones configuran el vínculo pedagógico, esas condiciones institucionales configuran relaciones en el vínculo pedagógico? ¿Cómo se abordan las heterogeneidades de los jóvenes y adultos? ¿Cómo se aborda el trabajo con la heterogeneidad en el aula? ¿Cómo se reconoce la singularidad en el trabajo con el conocimiento? Y de esta manera, cómo se asume y se va construyendo, cómo se asume el sentido que para los sujetos estudiantes tiene este modo de organizar la enseñanza. Cómo se identifican cuestiones comunes en esa heterogeneidad, en esa diversidad, que permite el estudio de una problemática, pero a la vez, cómo mirar esa diversidad y aportar herramientas para el análisis de la complejidad del conocimiento a construir, porque hay que construir conocimiento sobre el conocimiento cotidiano que los sujetos tienen sobre esa problemática. Finalmente, entonces, la última pregunta sería ya, ¿cómo se construyen en la singularidad de cada espacio educativo los procesos que relacionan el conocimiento disciplinar, articulado, relacionado, integrado, en función de la situación problemática identificada y en articulación con los conocimientos cotidianos de los jóvenes y adultos? No es una tarea fácil, claramente no es una tarea fácil, pero me parece que el gran desafío político frente a una decisión como la de poner en práctica una nueva propuesta curricular es el acompañamiento desde distintos formatos formativos. Entonces, me parece que por ahí anda la cosa, ¿no? Siempre el preguntar el por qué, el para quién, cuál es el propósito, porque a veces no estamos acostumbrados a los por qué. Eso dice Freire en Pedagogía del Oprimido, ¿no? El por qué de esa estructura. Cuando preguntamos por qué esto y por qué aquello, ¿no? Yo creo que es el gran desafío de la formación docente.